Tenemos un gobierno con profundas y múltiples tendencias autoritarias. De hecho, es uno de los que más vocación de concentración del poder y descalificación de quienes no se plegan sumisamente a sus dictados hayamos tenido en las décadas recientes. Están sometiendo a la oposición, están atacando a adversarios, están atacando a comunicadores. Quien está ahorita en Palacio Nacional, por supuesto que quiere instalar una dictadura. López Obrador tiene una especial seducción por los dictadores. Cuestiona más a Estados Unidos que a Rusia. Defiende la dictadura cubana, defiende la dictadura de Ortega en Nicaragua, defiende la de Chávez y Maduro en Venezuela. Su corazoncito está del lado de los rusos y del lado de los cubanos y del lado de los nicaragüenses y venezolanos y del sur global y del tercer mundo y ahora del G77. Bueno, en este espacio hemos hablado frecuentemente de la necesidad que ha tenido el gobierno de México de contrarrestar narrativas mediáticas corporativas en función de ciertas agendas que hay y que están contrapuestas a las políticas del gobierno mexicano, pero no solamente se ha tenido que hacer esto con medios corporativos nacionales, sino también con medios internacionales, en el marco pues, de ciertas coyunturas del exterior, pero también de definiciones nacionales soberanas, en donde la vía mediática se convierte en una especie de vehículo para presionar al gobierno para actuar de cierta manera o de cierta otra. No. Esto se ha dado además en paralelo y a contrapelo de un liderazgo que ha venido construyendo el gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el exterior, en donde por un lado ha recuperado una tradición de la política exterior mexicana que está basada en el respeto a la autodeterminación de los pueblos de gobernarse, pero también ha introducido nuevos elementos. De todo esto vamos a hablar el día de hoy con un invitado muy especial que aquí pueden ver a mi izquierda, que es Jesús Ramírez Cuevas, que por supuesto ha estado muy cerca de todo este proceso. Él es el vocero del gobierno del presidente López Obrador, así que acomódese porque estamos Oscar Camacho, Azul Alzaga y con Jesús Ramírez. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? En Re, comencemos. Pues ya estamos aquí con Jesús Ramírez. Primero vuelvo a darte la bienvenida, Jesús. Gracias, qué gusto otra vez tenerte aquí en este espacio para platicar contigo. Azul, Oscar, un saludo. A mí también me da mucho gusto estar aquí. Bienvenida. Un poco queremos hablar de la relación que ha venido redefiniendo el gobierno de López Obrador con el exterior en general. Creo que podríamos trazar más o menos dos líneas, una que tiene que ver con la defensa de una soberanía a partir de definiciones políticas internas, pero que están relacionados con agentes extranjeros. Podemos hablar de empresas, de gobiernos, etcétera. Y por otro lado, de la propia relación que ha construido hacia afuera, con una visión nueva también el presidente López Obrador, y en medio de todo esto, pues, cómo estos procesos han sido acompañados por ciertas campañas mediáticas, siempre que están relacionadas con distintas agendas. Me gustaría empezar por lo primero, por lo que tiene que ver con la redefinición de este gobierno, de lo que son los límites que hay que establecer para poder tomar decisiones soberanas, para poder avanzar en un proyecto sin que tengas encima un pie, y cómo frente a esto ha habido pues el intento de cabildear o casi de a periodicazos presionar al presidente para que haga una cosa y no haga otra, y en fin. Hay ciertos momentos y hay ciertas agendas que han sido emblemáticas en toda esta administración. Me gustaría que recordáramos contigo cuáles crees que han sido las más predominantes, digamos, o sea, las presiones más importantes que se han dado en función de lo que ha sido este proyecto. Bueno, lo primero es que pensando qué significa que un gobierno recupere su sentido público, es decir, representar los intereses de los ciudadanos, romper el control o el secuestro del poder económico,
y poder mediático que le es con natural, pues él se enfrenta de entrada a los poderes fácticos que dominaban en la escena, ¿no?, del neoliberalismo. Es decir, el poder del dinero, el poder de las grandes corporaciones y el poder mediático. Entonces, contra esos poderes, digamos, se ha construido una corriente de opinión, una revolución de las conciencias que permitió llegar al gobierno. Entonces, desde el primer día hasta el día de hoy, pues siempre ha sido a contrapelo de estos poderes, de estos sectores que estaban acostumbrados a manejar el país como si fuera suyo, el presupuesto como si fuera parte de sus contabilidad de sus negocios y pues como si fuera parte de su escenografía para sus programas y sus series. Entonces ellos prácticamente, la ciudadanía era como si fueran extras de una película en la que ni siquiera eran invitados. Entonces esto cambió y entonces ahora el gobierno, el presidente López Obrador ha logrado colocar en el centro el interés popular, el interés público. Y eso, pues desde el primer día ha sido enfrentar intereses económicos, intereses incluso delincuenciales y de carácter mediático, ¿no? Entonces, pues desde el primer mes ya estábamos enfrentando el huachicol con una participación social importante que posibilitó quitarle esta parte de, 80,000 barriles diarios de gasolina es un país. En términos económicos, a disposición de la delincuencia. Entonces es como lograr convencer a los ciudadanos cuando tienes a los afectados de la política energética, que aprovecharon la coyuntura para golpear al gobierno de que estaba la escasez de gasolina, aumentando los precios, la crisis, casi el cacerolismo que se promovió en los medios, ¿no? Las grandes filas y además pues afectando a la clase media en gran medida porque es la que más consume gasolina, los sectores sociales, y bueno, impactando los precios, etcétera, ¿no? Entonces, ese fue como el primer escarceo. Entonces, creo que es importante, hay dos cosas. Uno, la capacidad del gobierno que pudo comunicar que lo que estaba detrás de la estrategia del gobierno era recuperar recursos para invertirlos en la gente, y dos, que se requería la participación de los ciudadanos para vencer al crimen organizado que tenía en su control del huachicol. Entonces, creo que ahí fue un primer momento donde se plantearon los términos del debate. Luego, pues conforme fue avanzando el gobierno, pues todos los intereses que se tocaron, el sector energético, vimos la batalla de la oligarquía que había, no solo que muchos medios de comunicación construyen penales, construyen hospitales, invierten en energía, y medios nacionales y medios internacionales. Entonces, cómo el debate sobre la soberanía energética pues atravesó todos los intereses económicos y mediáticos. Y a pesar del golpeteo, y aquí desde el New York Times hasta el Wall Street Journal o cualquier otro, hasta Reuters, en fin, los medios financieros. Financial Times. Financial Times, sobre todo, que es, digamos, uno de los emblemas del capital financiero internacional, pues se opusieron a esta idea de regresar la soberanía energética, ¿no? Entonces, ¿por dónde golpearon? Por la idea de que cómo íbamos a profundizar en la política de energía fósil, del petróleo, la gasolina, si el mundo ya estaba cambiando a los autos eléctricos. Nada más que un año y medio después cambió toda la narrativa, el mundo, y entonces lo que empezó aquí como un debate interno de soberanía energética, pues se convirtió en un punto de referencia internacional, porque aquí habíamos avanzado. Y aquí pues habíamos dado las primeras batallas contra Iberdrola, cuando después el pueblo español enfrentó la voracidad de una empresa transnacional, porque ya ni española es, y que la sometía a unas tarifas que casi hizo quebrar a una tercera parte de los ciudadanos, de las familias españolas. Aquí lo impedimos, el gobierno, porque tomó partido del lado de la gente para fortalecer la industria pública y quitarle el negocio de esas tarifas altas, de esa distorsión del mercado que significaba que los precios más altos eran los que se les pagaran a los que generaban con menos dinero, ¿no? Ese es un efecto distorsionado, y que el que pagaba era el consumidor. Y entonces,
cómo se pudo, a partir de las conferencias del presidente, de las estrategias de comunicación que se dieron y del debate mismo, en el que, pues, que obviamente la narrativa de los medios internacionales y de los medios locales era favorecer el capital, o sea, toda industria privada es mejor que cualquier desempeño público, y además, pues, el mercado era el mejor incentivo para desarrollar la industria. Vemos que el incentivo perverso de obtener la ganancia a cualquier costo y la máxima ganancia, sin importar la ecología, los derechos de la gente o la economía popular, pues no es un buen camino. Y entonces aquí se venció en la narrativa precisamente ese prurito que era como un símbolo, un bastión del neoliberalismo, que el mercado era mejor que lo público, para administrar y para llevar los temas más importantes de un país. Entonces yo creo que en ese escarceo, en estas dos muestras de la lucha contra el huachicol como de la reforma energética, pues es un ejemplo de cómo lo local se vuelve el global y cómo este debate con los medios también se traduce en un debate con los intereses económicos. Y se vuelve un ejemplo, digamos. Bueno, es un punto de referencia. Es un punto de referencia, no solo para entender y generar un entendimiento, digamos, de la población sobre lo que está ocurriendo, que finalmente se traduce en un respaldo de la política, sino hacia afuera, también en una especie de liderazgo a partir del ejemplo. Pues sí, ya ven los españoles en su debate sobre las tarifas eléctricas, que el gobierno no quería intervenir, pero la propia situación de crisis económica y social que se abría obligó a intervenir el gobierno, tímidamente, pero finalmente intervenir. Y creo que el punto de referencia en el debate político en España, pues era lo que había hecho México, de recuperar la capacidad pública de actuar para defender los intereses del consumidor y los intereses de la sociedad. Entonces, ¿qué es el papel del Estado? Entonces se vuelve en esta aparente situación de ser muy localistas, ¿no? En el caso de la cuarta transformación del presidente López Obrador, que desde su trinchera de México se ha convertido en un referente global para los pueblos, para las políticas públicas, para la izquierda y para el debate sobre ¿hay alternativa o no a las políticas neoliberales? O sea, ¿hay vida más allá del mercado? Y entonces aquí se ha dado una respuesta desde la conciencia de la sociedad que debe ser el centro de la acción pública y de los proyectos de nación. ¿La economía para qué debe servir? ¿Para generar grandes fortunas a una minoría o para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía? Y luego, ¿qué tipo de economía? ¿Una que deprede el medio ambiente y explote a los ciudadanos? ¿O una política que, por un lado, mejore las condiciones de vida de los trabajadores y proteja el medio ambiente? Aquí se está dando un ejemplo de un cambio de paradigma en cuanto a cómo disminuir la pobreza y la desigualdad a partir de políticas salariales, de romper el castigo que impusieron 36 años los gobiernos neoliberales de precarizar el trabajo para maximizar las ganancias. Y aquí ahora ampliamos, digamos, el salario, se elevó el salario y lo que hay es un desarrollo económico con más prosperidad para todos, no solo para las grandes empresas, sino también para la población. Y eso ha llevado a que el 70% de este empuje del bienestar social y de la disminución de la pobreza y de la desigualdad esté basada en estas políticas laborales, no en los programas sociales tan cuestionados por ser subsidios, por ser transferencias directas y toda esta crítica que tiene la derecha. Entonces, aquí se rompen los paradigmas. Entonces, como diría un poeta de Barcelona, del barrio de ahí del Raval, hay esperanza para los paletos, para los trabajadores, porque hay un gobierno que los está reivindicando. Sobre esta relación que se ha tenido con los medios extranjeros, ¿qué tanto, Jesús, le han hecho el vacío al presidente estas grandes agencias, el Financial Times, los medios españoles incluso? ¿Qué tanto has sentido tú que el presidente se convierte, lo mismo que en México, a nivel internacional, en un foco al que de pronto no hay que dejar crecer porque puede haber un contagio de las ideas de este presidente? ¿Y qué papel han venido jugando esos grandes medios? ¿Hay un boicot contra el presidente? ¿Lo han cercado? ¿Sientes que lo han cercado? ¿Sientes que le han hecho el vacío a nivel internacional en la difusión de sus ideas? Porque yo recuerdo un caso donde sí sentí eso, que fue cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un gran fondo económico para
darle alimentación a los pobres. Y siendo una idea revolucionaria, de pronto yo sí sentí un vacío en los medios internacionales. ¿Tú lo has sentido en ese tema y en otros o solamente en algunos casos? No, bueno, en ese en particular, al ser una propuesta a los países, a las sociedades del mundo, pues sí, el vacío fue muy evidente. Pero tanto su idea de la integración de América como del fortalecimiento de políticas de beneficio social, del fortalecimiento del estado de bienestar, etcétera, pues lo que ha habido es una campaña en los medios internacionales para fortalecer a la derecha mexicana, utilizando los medios extranjeros para difundir esta idea del populismo, de un retroceso histórico en lugar de una visión de futuro, de este dogmatismo hasta pues ideologizado hacia el marxismo, el comunismo, todos estos prejuicios de la Guerra Fría que ya no tienen cabida, pero que se siguen usando cada vez como espantajos, cada vez que hay ausencia de argumentos para mover el imaginario hacia allá. Pero sucede algo interesante, que ese oleaje, esa fuerza de esas campañas mediáticas han chocado con el muro de la firmeza en cuanto al apoyo social que tiene el presidente, pero también en cuanto a la claridad del proyecto que está defendiendo. O sea, transformar las finanzas públicas para fortalecer el país, para fortalecer la economía local, para beneficio de la gente, se dice fácil, pero hacerlo y construir una nueva realidad 5 años después, ahora está cambiando la percepción de los medios de comunicación, porque están reconociendo el éxito económico de México. Bueno, son varios factores, hay unos exteriores, externos y otros internos, pero la política macroeconómica, la política salarial, la inversión pública, el desarrollar regiones del país que habían sido abandonadas, que tenían crecimiento -0 durante décadas, pues ha permitido que el balance, digamos, del desarrollo nacional también tenga un reconocimiento internacional. O sea, todo este mejoramiento de las condiciones de vida, la reducción de la pobreza, las condiciones casi muy benéficas para la inversión extranjera. Las empresas quieren venir aquí, y no solamente es el nearshoring, o sea, el estar cerca de la economía de Estados Unidos, sino el país mismo se ha convertido en un espacio atractivo de inversión. Habrá que equilibrar para que no pase como en China o como en otros países donde la fiebre del oro, de la inversión extranjera, devore los recursos naturales, termine explotando a los pueblos, y entonces tiene que haber un equilibrio entre una inversión para la producción, pero también para el desarrollo humano. Si no, vamos a reproducir el esquema que hay por ejemplo, en Guanajuato o en Ciudad Juárez o en Tijuana, ¿no? Donde tienes en Guanajuato en un crecimiento promedio del 5 o 6% anual, pero cero desarrollo humano, donde no hay una anomia social, salarios de hambre, la gente tiene que hacer 2 jornadas de trabajo para sobrevivir, y no hay inversión en escuelas, en educación, en infraestructura deportiva, cultural, prácticamente. Entonces también eso entiende la descomposición social que está viviendo Guanajuato. Entonces tenemos que aprender de estas lecciones del neoliberalismo, donde darle todo al mercado y dejar a la sociedad abandonada no ha dado resultados. Entonces ahora lo que está planteando este gobierno es hacer un equilibrio entre la inversión privada y el desarrollo social, y con un papel muy activo del Estado, porque el papel activo del Estado también estaba durante 36 años del neoliberalismo, pero favoreciendo negocios y abandonando a la sociedad, dándole la espalda. Eso ya se está reflejando en los medios. Hay notas de Bloomberg, de Reuters, hasta de CNN, del reconocimiento del momento mexicano. Estas cosas que se inventan, estas frases. Milagro mexicano le llaman, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, y esto creo que es interesante. Pero es curioso porque se refieren mucho a la parte económica en sus propios términos, ¿no? O sea, un país que tiene finanzas sanas, que no está endeudado, que ha venido rompiendo, digamos, los pronósticos de crecimiento que habían planteado, y que ya se puede ver además que hay una menor desigualdad, etcétera. Pero siempre, o sea, dime si me equivoco, pero da la impresión que todo este planteamiento, que es inédito lo que estamos viendo con el presidente López Obrador, porque por un lado sí es
favorecer a los sectores más desfavorecidos históricamente, pero con una serie de estrategias que también van acompañadas de una alianza o una relación con actores que históricamente se han considerado los grandes perpetradores, los grandes amenazas, digamos, de justamente los mayores sectores sociales. Entonces, este equilibrio que ha sido una propuesta muy particular y que se ha convertido en un referente, pues de pronto genera unos destanteos como de querer decir, pues sí, es un populista y amenaza a la democracia, pero bueno, el país no está tan mal. O sea, como que no saben cómo acomodarse frente a esto, me da esa impresión. ¿Tú cómo lo ves? Sí, hay una especie de esquizofrenia, ¿no? O sea, pues sí, alaban la política económica porque hay mucha inversión, y está llegando más inversión extranjera, pero al mismo tiempo cuestionan que el gobierno o que el presidente debata, discuta, cuestione los medios de comunicación, ¿no? Entonces ya los organismos internacionales, que es el otro actor, la OEA, organismos de cierta manera de algunos organismos de la ONU, las ONGs internacionales, la Unión Greenpeace, Europea, ¿no? En fin, que de repente sus agendas son raras, ¿no? La misma Unión Europea. Todo lo que es contra el gobierno lo están pero aupando y generando, pero todo lo que es las otras causas de la sociedad que enfrentan también poderes fácticos, pues las dejan más de lado, ¿no? Su énfasis está en cuestionar a un gobierno que está cambiando pues el punto de gravedad de la acción de un gobierno en una democracia, pero actuando a favor de los ciudadanos. Y eso habíamos retrocedido tanto en la democracia representativa tradicional en Europa, en Estados Unidos, que plantear esto, que era el centro del desarrollo del siglo XX, ¿no? En Europa, ahora suena como algo del pasado y en realidad es una visión de futuro. Entonces, sí es verdad que se promueve mucho una visión economicista, pero no se puede explicar este boom económico sin todas estas políticas sociales, sin la confianza de los migrantes en México, sin esta recuperación del orgullo nacional. Es algo, sacó el Gabinete Estratégico de Comunicación una encuesta hace muy poco, unos días, sobre los símbolos patrios, y el orgullo del presidente está en 1/3 de la población, y eso, a 5 años, o sea, aparte de que la aceptación o el apoyo social al gobierno o al presidente es muy alto, es de alrededor del 60% o más. Entonces, pocos gobiernos aguantan 5 años y llegar con esa popularidad, pero se refiere también al hecho de que ha construido una comunicación, un diálogo directo con la gente y que ha transminado a otros espacios sociales, a otras sociedades. Y, por ejemplo, los migrantes se sienten interpelados de algo está pasando en México, una novedad, algo interesante. Están viniendo muchos que no conocían México, que llegaron de niños a Estados Unidos, están viniendo a ver qué está pasando en México, porque está pasando algo interesante, En el Grito vinieron. No, sí, en el Grito y el Tren Maya, y están queriendo, algunos por primera vez, otros quieren regresar, algo está sucediendo. Entonces, en esta encuesta era interesante ver que uno de los principales aspectos que se han revalorizado es el orgullo, y no por ser nacionalista, el orgullo de ser mexicano, porque en este colonialismo cultural, en este colonialismo económico que ha sido la globalización, pues también la destrucción de la personalidad de un pueblo, así como destruye la personalidad de un trabajador para que acepte cualquier condición de trabajo y no defienda sus derechos, pues también los pueblos han sido sometidos a una destrucción de sus bases culturales, de sus bases económicas, para someterlos, para expropiarles y quitarles sus recursos. Entonces aquí parte de la transformación del proceso mexicano que estamos viviendo con Andrés Manuel López Obrador es la recuperación de la cultura y del orgullo de ser como somos, es decir, de nuestras raíces, de nuestra historia, que es una historia además interesante porque no es una historia de la derecha la caricaturiza porque dice que es de héroes y de malos, ¿no? Pero yo pienso un poco como decía Carlos Monsiváis, la historia de México es una historia de resistencia,
Y entonces, si uno piensa la historia de México como esa capacidad de responder ante los retos como pueblo o como pueblos, porque finalmente México es un país de pueblos, da otra idea. Entonces, todo este orgullo que se está generando también es un despertar del tejido social, de las comunidades, y que eso se está generalizado en todo el país. Entonces, sí estamos ante un cambio histórico, desde mi punto de vista, porque este cambio psicológico que se produce pocas veces en la historia, pues es de largo aliento. Y además todo lo que se está sembrando, digamos, de las bases educativas y culturales, o sea, pasar de 9,000 becados a 30,000 becados en el sistema de salud en 5 años, pues ya ha producido una primera y va una segunda generación de médicos, especialistas, que van a un sistema, ya no van a hacer sus negocios privados, van al sistema público a atender a la gente, para crear un sistema de salud de calidad. Entonces, estos cambios que todavía no acaban de verse, porque los medios además regatean todo el tiempo los logros y están buscando, como el presidente, las podridas, y intentando buscar el ángulo para no ser solo críticos, sino para devaluar la propuesta. Y entonces el gobierno también gasta mucho tiempo en estar respondiendo en lugar de contando lo que estamos haciendo. Y eso también es, digamos, en cierta manera es un error, pero es una condición, porque estamos frente a un golpeteo tan permanente en los medios de comunicación que si tú no respondes, pues les permites que se conviertan en la narrativa del momento. Y entonces estamos ante un paradigma o una paradoja. Somos el primer gobierno que no está sometido a los medios de comunicación. Y no digo no solo de izquierda, de cualquier gobierno. En época neoliberal los medios dominan la escena política, obviamente porque son intereses económicos corporativos, pero ponen la agenda y crean biografías y hacen triunfar gobiernos o los derrocan. Y aquí se ha construido, o sea, se ha fortalecido la democracia en la medida en que son los ciudadanos los importantes, no los grandes capitales ni las grandes empresas mediáticas. Lo que comentas tiene que ver mucho con lo que ha dicho el presidente, de que la mejor política exterior es parte del fortalecimiento y de las acciones que se toman en la política interior. Creo que lo acabas de definir, ¿no? Pero yo te quería preguntar, en un repaso breve, por ejemplo, ha habido momentos difíciles donde las narrativas de los medios internacionales se han jugado una embestida contra el gobierno del presidente López Obrador. Quiero recordar algunos, por ejemplo, la posición de México en el conflicto, en la invasión rusa a Ucrania. Todo lo que fue la embestida contra las reformas energéticas que tomó el presidente López Obrador. Recuerdo la crítica a la creación de esta bolsa de alimentos. Recuerdo la embestida cuando propuso que incluso el Papa formara parte de una comisión de paz, ¿no? Cosa que a muchos les parecía increíble que se pudiera proponer desde tribunas como la mexicana. Ha habido una serie de momentos. ¿Cuál ha sido el momento más difícil? ¿Cuál ha sido la embestida más ruda de los medios internacionales contra el gobierno del presidente López Obrador que tú has sentido? Bueno, yo creo que la reforma energética, porque ha sido continuada, porque va al corazón de la soberanía nacional y de quitarle al mercado internacional, a estas grandes corporaciones, el control del motor de una economía tan importante como la de México. Entonces yo creo que ahí ha sido permanente el ataque, la descalificación, el decir que es una economía de energías fósiles, de que no estamos a la altura de las energías renovables, de que no invertimos ahí. Y cuando se empieza a demostrar todo lo contrario, con los parques solares en Sonora, y con la inversión en las hidroeléctricas, con toda la inversión que está haciendo CFE de energías renovables, y que empieza a cumplir con la cuota del 35%, que nos estamos acercando al 35% de energías renovables, que es el compromiso internacional, pues ahí es donde las contradicciones las resuelven sobre la vía de que, no, pero es que este es un gobierno que no tiene visión. Está invirtiendo mal, está haciendo una refinería, cuando ya nadie hace refinerías, pero volteamos al mundo y hay en este momento 30, 40 refinerías construyéndose. Y el uso del petróleo y la gasolina todavía, desgraciadamente, para el planeta, pues seguirá siendo una realidad. Entonces, un país no puede renunciar a su capacidad de responder a su economía, a su pueblo, en materia energética, porque entonces es
es ponerte una camisa de fuerza que te impide crecer y desarrollarte. Entonces es estratégica el sector eléctrico, y pues ahora lo que se está planteando es que ese sector energético, incluyo también el gas y el petróleo, ya pensaremos en un futuro que el petróleo se transforme en petroquímica y que pueda ayudar a mejorar las condiciones de vida, que muchas de las cosas que importamos hoy las podamos producir, en fin, y el desarrollo tecnológico que viene, que está en puerta, por ejemplo, toda la parte del Plan Sonora, donde se está pensando en un nuevo Silicon Valley, por toda la parte de los microchips y de toda la industria electrónica que se está desplazando de China y de Asia hacia acá, y de crear cadenas de educación y de formación tecnológica, del desarrollo de la industria del litio, de las baterías de litio, que eso es a mediano y largo plazo, pero ya se ha logrado sintetizar y separar el litio. Entonces va un proceso que es más invisible, pero que en poco tiempo va a empezar a generar cambios importantes, ¿no? Ahorita es como sembrar, y pues el tiempo de cosecha, bueno, este año ya empezamos a cerrar en el términos de la inauguración de obras, de todo lo que se está haciendo, y bueno, pues poco a poco eso también va a hacerse visible. Varios medios corporativos españoles se pusieron como muy bravos y también estuvieron criticando mucho al presidente López Obrador por el caso de Iberdrola, ¿no? Bueno, les molestaba mucho lo del colonialismo. Uh-huh. Pero cuando se dieron cuenta que también actuaban con colonialismo a los consumidores españoles, ya ahí el debate empezó a cambiar, porque claro, vieron que sí había un gobierno que podía defender a los ciudadanos, y en cambio un gobierno que acepta las reglas del mercado en cualquier condición, sin importar las consecuencias sociales, económicas o ecológicas, pues es un contrasentido, en contra de la democracia. Entonces, la democracia tiene sentido cuando es en beneficio de la mayoría de la gente y el gobierno está al servicio de la gente. Creo que se ganó el debate. Los propios prejuicios españoles han ido, bueno, la ultraderecha será prejuiciosa toda la vida, pensarán ellos que civilizaron al mundo, o que su labor era civilizar al mundo, pero es un momento de hacer la crítica y la autocrítica del colonialismo. Tanto el colonialismo externo, económico y cultural, como el colonialismo político y el colonialismo interno. O sea, todo el racismo y el clasismo que nos atraviesan, pues son herencias coloniales, pero también que tienen que ver con esta idea de los ganadores y los perdedores, ¿no? Entonces, los sectores ganadores, pues prácticamente hasta tienen un fenotipo social, y el resto, morenitos, chaparritos, indígenas, pues son perdedores. Entonces ustedes van a ser los jardineros, ustedes van a ser los que recogen la basura, esos son los beneficios del progreso. Entonces, de trabajar en la maquila 16 horas. Entonces yo creo que eso es lo que ha ido cambiando también a nivel de la comunicación y del cuestionamiento que hay sobre esta idea de mirar hacia el norte como el único horizonte posible, y entonces mirar hacia adentro y mirar hacia los lados y ver que también aquí hay mucha historia, mucha cultura y mucha capacidad científica, tecnológica y cultural para salir adelante con propuestas de futuro. Y eso creo que esa es la diferencia que está habiendo, siento yo, hoy en México, y que ha sido gracias a la fuerza del presidente López Obrador, que a pesar de todas las críticas ha puesto en el centro las decisiones que llevan al fortalecimiento de la economía y de la sociedad mexicana. Oye, dices, este debate se ganó, yo también creo que se ganó absolutamente y que fueron muy evidentes las contradicciones, pero también hay mecanismos, digamos, para no cesar en el intento de desacreditar un proyecto que al final resulta pues muy amenazador, digamos, en términos de lo que representa. Y lo que hemos visto es, por ejemplo, en momentos donde se estaba discutiendo la reforma eléctrica en México, de pronto se ganaba ese debate, pero salía el tema de la seguridad, salía el tema de los periodistas, salía el tema del narcotráfico, y esos, particularmente el tema de la seguridad y del narcotráfico, son debates que no han cesado, que están al acecho todo el tiempo. ¿Cómo
¿Cómo ha sido enfrentar ese debate? Y sobre todo te quiero preguntar en razón de que ha ido avanzando pues la construcción de un nuevo paradigma para hacer un diagnóstico de lo que tiene que ver con ese tema, con ese gran problema que no solo es de México, sino, bueno, ya veíamos Colombia y América Latina en muchos lugares, y también de cómo enfrentarlo, en donde se ha planteado un nuevo paradigma. Cómo ubicarlo, dónde está el origen del problema y cómo abordarlo. Y este nuevo paradigma, pues básicamente se enfrenta a lo que ha sido la narrativa de los últimos 30 años. Bueno, yo pienso que el debate y el cambio de paradigma es la democracia, pero una democracia verdadera, que implica una sociedad participativa, una sociedad informada, donde los medios, como los sujetos políticos, como los sujetos del mercado, estén bajo el escrutinio público. Y eso cambiaría los vínculos, las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre consumidores y productores, y entre, digamos, quienes comunican y quienes consumen los productos. Pero ahora, como afortunadamente las nuevas tecnologías han creado un ecosistema de comunicación interactivo, pues hay muchas posibilidades de construir una cultura democrática más dialogante, más hacia el debate de los grandes problemas y la construcción de consensos. Todavía esa cultura no la vemos en las redes, porque justo una de las estrategias mediáticas de estos sectores es interferir con ruido, con elementos disruptivos, con fenómenos de odio, de polarización, porque en México se habla mucho de la polarización, pero es la polarización de los medios, la polarización de las redes, la polarización de los actores políticos, porque la sociedad está en otra cosa. Cuando tú decías hace rato el problema de la violencia, ¿no?, y de la inseguridad, pues sí es un reto de una sociedad que está atravesada por un mercado donde la violencia juega como factor económico, el mercado del narcotráfico, y que los principales consumidores no están aquí, se produce y pasa la droga hacia el norte, ¿no? Pero sí hay un fenómeno con las nuevas sustancias que se va a generalizar el consumo. Si no se detiene, si no hay un proceso deliberado, cultural, porque es una cosa de educación, de saber divertirte, de saber qué hacer con tu tiempo libre, de tener opciones culturales, de tener acceso al deporte, de tener una cultura de la salud, de la alimentación, y que entonces hay sustancias que te hacen sentir muy bien 5 minutos, pero te van a destruir el cuerpo para el resto de tu vida, ¿no? Entonces hay otros elementos que te hacen sentir igual, pero que te benefician, no te destruyen. Entonces, ¿cómo lograr esa educación, ¿no? Entonces, entramos a un proceso de la construcción de una nueva civilización con todas las herramientas de la tecnología, pero tiene que ser democrática, porque si no vamos a la anomia social y a la dictadura, que ese es la distopía de la derecha, de gobiernos autoritarios. Lo vivimos en el COVID con la pandemia, ¿no? La tendencia al autoritarismo de imponerle a la sociedad un tipo de comportamiento que solo se puede lograr sobre la base de la educación y de la libertad, donde México marcó un cambio completamente de paradigma y fue muy criticado a nivel internacional, y aquí por la derecha y los medios, pero tenía razón. Y hoy vemos la recuperación económica del país y la alegría que hay en México. No hay esa situación de pospandémica que hay de la depresión de otros países, y entonces la carga, o sea, es entender también el papel de un gobierno, de a veces asumir la carga, ¿no?, de la crítica, de toda la presión para lograr cosas de beneficio común y colectivo. Normalmente la política es egoísta, ¿no? Yo primero yo, después yo y luego yo, y entonces pues que al resto se los cargue el tren. Entonces un gobernante va a decir, yo cómo voy a quedar mal con la opinión pública, cómo se va a ver mi imagen, pues que coman pasteles, ¿eh?, si no tienen que comer. Pero entonces, no, y aquí es al revés, asumir la carga de lo público desde el gobierno para lograr el beneficio. Y eso se va a ver en el tiempo, pero ya tiene efectos ahora. En cuanto a la situación del país, digamos, hay un tema ahí pendiente de la educación en cuanto a la deserción escolar, que es pequeña, pero existe, entonces hay que recuperar ahí
y hacer procesos de restauración psicológica colectiva, porque sí hay un tema de depresión y de ansiedad generada por la pandemia. Entonces, creo que, y con el cambio del sistema educativo que se está promoviendo, que es un sistema activo, un sistema de hacer pensar más que memorizar, de generar colaboración más que competir, en fin, ese tipo de valores que ayudan más a los problemas que la sociedad contemporánea enfrenta que el individualismo posesivo, egoísta y depredador. Entonces, creo que México todavía apenas está sentando las bases de un cambio profundo, pero ojalá continúe por ahí porque está mostrando una visión de futuro, está reeducando a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación viven de sus audiencias. Normalmente, pues tienen un tiempo para poder, si van a decidir ir contra sus audiencias, pues no pueden ir todo el tiempo porque van a perder. Entonces, ellos piensan que este gobierno se va a acabar y se va a restaurar el régimen anterior, las políticas neoliberales, su dominio sobre la agenda política y su entrada a los negocios, su recuperación de... Y sus negocios, porque tampoco, ¿no? Eso de que viven de las audiencias. No, pero sí la credibilidad y todo eso sí es importante, ¿no? Sí, sin duda. El tiempo es tirano y yo quiero redondear un poquito esta plática que hemos tenido contigo, preguntándote sobre un aspecto que también me parece muy importante en la política exterior del presidente López Obrador, que es la fraternidad, un concepto que creo que se había quedado de lado en la política exterior mexicana, y señalo 3 aspectos claves. Por ejemplo, la fraternidad que ha tenido con países de izquierda en América Latina, en momentos incluso muy difíciles y muy riesgosos para el país, como la situación con Bolivia cuando Evo Morales, por ejemplo. Otro momento creo que es muy importante y creo que es fundamental es la defensa que ha hecho el presidente de los migrantes mexicanos, que le ha generado toda una reacción de los sectores republicanos y de muchos medios. Y otro momento es cuando se enfrentó incluso a las Naciones Unidas para pedir que hubiera una bolsa de vacunas a nivel internacional. O sea, en todos esos elementos la fraternidad ha estado presente. ¿Qué papel ha jugado en esto, Jesús? Bueno, primero se rompió la tradición neoliberal, porque ya con tantas décadas ya es una tradición, de poner lo económico como la principal forma de intercambio y de relación y vínculo con las sociedades y entre pueblos y naciones. Entonces las Secretarías de Relaciones Exteriores y las políticas internacionales eran políticas para hacer negocios y para atraer inversiones. Y a eso se reducía la política internacional. Ahora se ha recuperado una idea política de la fraternidad, de la humanidad, estamos en el mismo barco todos y tenemos que colaborar, cooperar, entendernos, dialogar para lograr resolver los problemas de la humanidad. O sea, si se incendia o se destruye el Amazonas, pues nos va a afectar a toda la humanidad. Igual si destruye la selva tropical mexicana, va a afectar a parte de la humanidad, ¿no? Entonces, lo mismo que suceda en África o en Asia hoy en día, ¿no? Entonces, hacer conciencia de que somos interdependientes ayuda desde esta visión de la fraternidad universal a que esta interdependencia sea generar vínculos entre pueblos, no competencia entre pueblos, no a ver quién va a empobrecer más a su pueblo para atraer las inversiones, ¿no? A ver, claro. Antes era competir quién podía pagar menos a los trabajadores que los trabajadores chinos, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros logramos el prodigio, el gran logro del neoliberalismo en México fue ganar menos que los chinos para los trabajadores mexicanos. Y esa era la ventaja comparativa. Hoy la ventaja comparativa de México es un desarrollo social con bienestar, ampliar las áreas de oportunidad para la sociedad mexicana, pero también para el mercado, y bueno, condiciones de respeto a los derechos humanos, a los derechos laborales, al medio ambiente, y el hecho de que por eso un tipo de industria depredadora como la minería de Tajo a cielo abierto pues no se permite, el fracking está prohibido, en fin, este tipo de industrias que destruyen el territorio, que contaminan, pues no son buenas para un país, entonces porque dañan la salud de la gente y el futuro, ¿no? de las próximas generaciones. Entonces creo que esta fraternidad universal, que es un término de la Revolución Francesa, que se trae ahora a cuentos porque pues la democracia nace ahí, es el momento fundacional de la democracia, en la idea de la fraternidad universal, de la universalidad del voto, de los derechos iguales de hombres y mujeres y de todos los habitantes de un país. Entonces,
esta recuperación del imaginario de la utopía democrática, que México está dándole un sentido práctico y una visión de futuro, creo que es muy alentador para el mundo, porque venimos de una visión de retroceso democrático, del surgimiento y fortalecimiento de las corrientes más intolerantes, más racistas, más clasistas, más de ultraderecha, pero que paradójicamente están alimentadas con un gran apoyo social. Y entonces aquí, y con eso me gustaría cerrar, aquí el gobierno no se ha olvidado del pueblo, no solo como retórica o como objetivo de gobierno, sino como el sujeto político. O sea, antes era un voto más, ¿no? Cómo obtienen su voto en época electoral, y ahí se acababa, y compañero, pues ya déjanos gobernar, un cheque en blanco y hacemos lo que queremos. Y aquí permanentemente el gobierno ha tomado como interlocutor al ciudadano, entonces lo ha vuelto sujeto. Pero ese sujeto está empoderado. Ni de México, ni de los pueblos del mundo. Sí, y entonces eso lo está viendo también los pueblos del mundo, porque esa es la democracia que todos queremos, que todos hemos tomado en cuenta para las decisiones, pero también para los beneficios. Pues qué bonito. Pues, como dice Oscar, es la tiranía del tiempo, ya nos cayó encima, querido Jesús Ramírez. Si no, nos emocionamos y aquí nos quedamos toda la noche. Sí. Siempre es un placer platicar contigo, muchas gracias por darnos este espacio. Lo que vemos es un gran legado, también grandes retos, y dentro de ese, pues, la batalla cultural, que está aquí y afuera y así es, en todos lados. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue En Rey Somos Oscar Camacho. Azul Alzaga en esta ocasión no nos acompañó, Alina Duarte, pero nos acompañó Jesús Ramírez Cuevas. Muchas gracias, nos vemos a la próxima y síganos también en nuestras redes sociales de Raíz Media. Hasta la próxima.